Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero y se encuentren bien. Excelente tarde tengan. Este, heme aquí nuevamente su servidor Juan José Inés Trejo en este su programa ya conocido como La Hora PAF. Quisiera saber de favor si me escuchan, si me podrían retroalimentar, si me escuchan bien, correctamente, para efectos de empezar este tema, que es un tema novedoso que acaba de suceder en este fin de semana, que la autoridad puso a disposición de los contribuyentes el simulador de la declaración anual, perdón, 2020 para personas físicas. Si se escucha bien, si fueran tan amables de indicarnos, con todo gusto estamos aquí para servirle. Ok, ya vi que sí. De acuerdo. Estamos ante la situación que en abril de este año se presenta la Declaración Anual de Personas Físicas 2020. No obstante, para efectos de visualizar la información, de poder contemplar un pre a la declaración anual en cuanto a la información de los contribuyentes personas físicas, nos encontramos ante la situación que pone a disposición el aplicativo de emulador de la declaración anual 2020 de personas físicas. Y bien, ¿a qué se refiere este aplicativo? ¿De qué trata? ¿O en qué consiste? Vaya, este aplicativo, ahorita lo vamos a ver, es, lo proporciona la autoridad con el fin de otorgar a las personas físicas un prellenado, una información previa o darle a entender la información que tiene la autoridad de la persona física correspondiente. No obstante, existen ciertas inconsistencias o tenemos que considerar diversos aspectos. Este aplicativo, lo comentaba, fue puesto a disposición en el portal del SAT el día 20-21 de marzo, para efectos de la declaración anual, en donde pueden ingresar aquellas personas físicas que cuenten con su RFC, obviamente con Homo clave, y su contraseña o e-firmas, según sea el caso. Como les comentaba, hay casos o aspectos que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque apenas salió y ya estaban las personas o ciertas personas queriendo presentar su declaración. Importante también, nada les impide presentar su declaración como cualquier persona asalariada, etcétera, personas que no sean doctas o expertas en la materia. No obstante, recordemos que existen ciertos riesgos. Entre ellos, pues vaya, es muy común que cada año el aplicativo tenga fallas o inconsistencias o intermitencias. Intermitencias o fallas que a final de cuentas perjudican la determinación del impuesto sobre la renta. ¿A qué me refiero? Para aquellas personas que están visualizándonos en esta hora PAF, me refiero a aquellos problemas que tiene el portal o el aplicativo que en ocasiones no determina bien el impuesto, es decir, los cálculos no los hace bien, no cuenta con toda la información y o bien está mal el sistema. En muchas ocasiones nos dice la autoridad, es tu equipo de cómputo, pero en otras ocasiones realmente no es nuestro equipo de cómputo, es el sistema. Entonces, si nosotros tenemos desconocimiento acerca de posibles errores o fallas que tenga el sistema, lo que va a ocasionar es que pueda perjudicar, ya sea en la determinación del impuesto sobre la renta, ya sea en el saldo a favor, el que nos determina un ISR a cargo y nosotros por no saber presentamos la declaración. Apenas sucedió el caso, por ahí vi en redes sociales, de una persona que presenta la declaración en el simulador y la presenta como, una declaración anticipada por defunción. Recordemos que se tiene que presentar o se pueden presentar según sea el caso. ¿A qué voy con esto? Voy con esto en razón a que pues hay ciertas consideraciones o aspectos que es importante que contemplemos como contribuyentes. El primero, importante para aquellas personas que desconocen o apenas van iniciando en esto de la presentación de la declaración anual o que no tienen idea de qué es el simulador, ya lo comentaba, no es un aplicativo para ver o prever la información que tiene la autoridad del contribuyente que se trate. Por ende, en este aplicativo no se va a presentar la declaración anual definitiva del año 2020 para personas físicas, solamente es para dar a conocer la información que tiene. No obstante, ha habido casos, o estos últimos días ha habido casos en los que deja presentar la declaración, pero la declaración que se va a presentar la presenta como anticipada por defunción. Recordemos que para presentar la declaración anual 2020 de personas físicas es a partir del 1 de abril del 2020. No se apresuren, sé que quizás
les importe mucho su determinación, el saldo a favor que determina el aplicativo con base a la legislación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas muchos apresuran y aunque ya no sea el simulador y aunque esté el aplicativo, la presentan antes del 1 de abril. Obviamente ese tipo de declaraciones se presentan o se consideran como presentadas a partir del 1 de abril. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que, pues vaya, en ocasiones tengan mal la información, en ocasiones la autoridad tarde o demore más en otorgar la devolución, en dado caso de que así se solicite la devolución automática. Entonces, regresando a lo mismo, no es un aplicativo para presentar la declaración anual. El aplicativo todavía no sale, el aplicativo todavía, el aplicativo todavía está en pre, es el simulador, y vaya, no hay que apresurarnos. Entonces, la primera no es para presentar la declaración anual 2020, solamente es para ver la información que tiene. También, situación importante, la declaración, o la información, perdón, que contempla el simulador que tenemos, del cual estamos hablando el día de hoy, no es una información definitiva. Esta información precargada o prellenada, por así decirlo, no es una declaración definitiva, no es una información, perdón, definitiva. La información puede variar, puede cambiar dependiendo del supuesto que se trate. Vamos, es muy común que lamentablemente existen empleadores o empresas que hacen, por ejemplo, CFDIs de nómina de más con el fin de afectar su determinación del impuesto. ¿A qué me refiero con esto? Para efectos de deducibilidad de los salarios pagados a los trabajadores. Y, por ejemplo, a un trabajador le puede arrojar, no sé, ¿qué quieren? 200,000 pesos, por ejemplo, por decir una cifra. Pero el trabajador ganó solamente 100,000. Entonces ahí viene la afectación del trabajador o el fin que busca la persona, el empleador, la persona moral, que es la deducibilidad o la afectación en su determinación del impuesto. Luego entonces, esta persona, los patrones suelen cambiar o modificar o eliminar o cancelar, perdón, esos CFDI de nómina, que es donde se basa el aplicativo para extraer la información de los contribuyentes, de sueldos y salarios, obviamente. Y pues vaya, es aquí donde existe la situación. En el simulador puede determinar un impuesto, pero esa cantidad puede cambiar, ya sea porque modificaron los comprobantes de nómina o los comprobantes fiscales, sea de ingresos, egresos, traslado, etcétera, o porque el mismo aplicativo esté fallando. Ahorita les voy a poner un ejemplo en razón a que, yo tengo, bueno, este contribuyente tiene comprobantes fiscales de CFDI de nómina con información, obviamente, y el aplicativo no está contemplando la información de esos patrones, lo está contemplando en ceros. Entonces ahí está la afectación. Esta información que contiene este simulador no es definitiva y lamentablemente está fallando. Entonces no se apresuren en decir, ¿sabes qué? Ya me terminó un impuesto a cargo, pero ¿por qué? Si yo solamente soy asalariado, pero ¿por qué? Si yo tengo más deducciones, etcétera. No hay que comparar. También, situación importante, se da mucho la situación entre compañeros de trabajo. Cuando ya conocen o como ya conocen que se puede presentar la declaración anual para efectos de que, de acuerdo con la determinación del impuesto, se arroje un saldo a favor, un ISR a favor y lo pueden solicitar en devolución, muchas veces se da el supuesto en que mi compañero de trabajo gana lo mismo que yo y tuvo más saldo a favor que yo. ¿Por qué? Bueno, eso deriva de muchas cosas. En dado caso de tener dudas y desconocer cómo se determina un impuesto sobre la renta anual, obviamente, podrán contactar a algún especialista, alguna persona que sepa cómo determinarlo de forma manual, si es que ustedes están presentando su declaración sin conocer la esencia de esto, ¿no? Vaya, porque hay muchas personas que se van lamentablemente con lo que nos indica la autoridad de presenta tu declaración tú solo y sin problema obtienes un saldo a favor. No es así, en ocasiones el aplicativo falla y pues vaya, afecta a esas personas que se van con esa idea de que el aplicativo va a determinar todo y que el mismo aplicativo les va a arrojar un saldo a favor y que a final de cuentas ese saldo a favor no se lo regresan o peor aún,
que se los regresan cuando no correspondía y después la autoridad le está notificando que ese saldo a favor no correspondía y que lo regrese y con actualizaciones y recargos. Sí, así como lo escuchan, existe la posibilidad de que si el aplicativo determina mal un impuesto sobre la renta y por azares del destino se determina un saldo a favor que no correspondía, se solicita y el SAT lo devuelve, si después la autoridad se da cuenta que este saldo a favor no correspondía, lo que va a hacer es notificar a esa persona que solicitó la devolución y que se la devolvió, y decirle, ¿sabes qué? Detectamos que este saldo no correspondía, así que regrésamelo, y aparte se regresa con recargos y actualizaciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso para efectos de no contemplar o no caer en ese tipo de situaciones. Obvio que aceptaron más. Bienvenidos a todos. Estamos hablando del simulador de la Declaración Anual de Personas Físicas 2020, para aquellos que se han de conectar en su hora PAF, esta hora que se da los días miércoles por parte de la editorial Casia Creaciones con la revista PAF. Bueno, quería dar este breve paréntesis. Y bueno, regresamos a lo mismo. La información que contiene el simulador no es definitiva, tengan cuidado ahí, no se apresuren. Si usted es una persona que no conoce cómo determinar un impuesto, contacte por favor a alguien que sí, para que confirme la información que pues tiene el aplicativo, si es que ya lleva premura en saber si está bien o está mal y de verdad va a tener saldo a favor. Si usted es un colega especialista en la materia y pues bueno, piensa o confía en la información del portal del simulador, hay que tener en cuenta que ya años previos y hasta este año sigue fallando, entonces no hay que apresurarnos. Ok, tenemos la información, sabemos que está bien, sabemos que ya corroboramos que los ingresos son correctos, ya corroboramos todo y nos determina un ISR a favor en el apartado de la determinación del impuesto. Nos dice, ¿sabes qué? Tienes 500 pesos o 1,000, 2,000, 5,000 pesos a favor. Ha ocurrido, estos últimos días ha ocurrido que por la situación en que se vive, por esta pandemia, etcétera, pues existe la necesidad en muchas ocasiones y las personas agarran y envían la declaración solicitando según ese saldo a favor. Les soy sincero, el aplicativo está permitiendo, digo, porque lo verifiqué y sí está permitiendo, lamentablemente, pero aquí está la situación. El aplicativo permite, pero ya cuando arroja el acuse o cuando nos da el acuse, está mencionando que es una declaración anticipada por defunción. Pasó bueno, al menos que haya sido un caso aislado, pero pasó en una ocasión. Entonces tenemos que tener en cuenta que si vemos que determina un saldo a favor en el simulador, no enviemos la declaración, dejémoslo así y esperemos al 1 de abril para que esté el aplicativo correspondiente, esté el aplicativo bien y ahí sí le enviamos. Porque recordemos que pues podemos afectar al cliente o si usted es el que está presentando su declaración y se está yendo con lo que dice la autoridad para efectos de que es muy fácil presentarla, bueno, pues espérese el 1 de abril, no se apresure porque pueden ocasionar este tipo de situaciones y después se complica un poco más, por ejemplo, en dado caso la solicitud de devolución, ya sea automática o como la conocen, manual, mediante el formato electrónico de devoluciones. Tenemos una situación, dice Israel Taboada González. Buenas tardes, por decir, en el simulador me aparece una indemnización como asimilados a salarios y pues me acumula en vez de tener un saldo a favor, pues me sale a pagar. ¿Esa modificación se puede hacer ya en el aplicativo? Ok, Israel, si te determina un impuesto a cargo, es porque se va conforme a la determinación del impuesto, conforme a la ley lo menciona. Es decir, el artículo 150, en correlación con el 151 y 152, que el 152 es el que indica cómo determinar el impuesto, si te determina un saldo a favor o te determina un saldo a cargo, es de acuerdo al mismo cálculo, a la misma determinación. No es porque tengas
O por ejemplo, no porque tengas 40,000 pesos de deducciones personales, eso es lo que te van a devolver. No, las deducciones personales juegan o se consideran dentro del cálculo o la determinación para que al final nos diga si tienes un ISR a cargo, un ISR a favor o en dado caso un ISR en ceros. Ahora bien, sí la podemos modificar en el aplicativo, en el simulador, se puede modificar, etcétera, pero eso no va a implicar el que en el aplicativo ya real, en el que se va a presentar la declaración, se vea modificada. Al contrario, tenemos que tener precaución en dado caso, porque cuando, no sé si han notado que cuando se salen del aplicativo sin enviar la declaración del simulador, etcétera, se guarda la información y cuando volvemos a ingresar nos dice, ¿sabes qué? Tienes una declaración previa a esta, ¿quieres seguirla o quieres sustituirla, etcétera, o quieres iniciar una nueva? Ahí ahorita vamos a ver un tip que les voy a indicar. ¿Por qué? Porque el aplicativo puede guardar esa información y esa información puede estar errónea. Si tu información está bien, Israel, o en dado caso quieres modificar la información, obviamente que sean con datos reales, no para efectos de que te salga un saldo a favor, porque también muchas veces ocasionan eso de que modificamos la información para que determinemos un saldo a favor. Ok, en ocasiones pasa, pasó hace unos años y se dio mucho y la autoridad lo detectó. Desgraciadamente, colegas incrementaron las deducciones, incrementaron muchas cosas, hicieron operaciones simuladas con el fin de determinar un saldo a favor. Y les dicen a los clientes o a las personas que confiaron en ellos, ¿sabes qué? Yo hago que el SAT te devuelva mucho dinero. Ok, ¿procedió? Sí procedió, o sea, muchos presentaron sus declaraciones con información errónea a propósito. Obviamente no era por parte del contribuyente, sino por parte de la persona que les dijo. Y les devolvieron al año, 2 años, viene la autoridad y les dice, ¿sabes qué? Determinamos o visualizamos que tu saldo a favor que se te devolvió no correspondía. Entonces, prácticamente regrésamelo y aparte, pues con la actualización correspondiente. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que es el que menciona, el 22, que es el que menciona en la cuestión cómo va a fungir las devoluciones, en qué momento se va a hacer, y etcétera, pues prevé esta situación. Si el saldo a favor no correspondía y se devuelve, el SAT va a hacer que tú le regreses ese dinero y aparte una actualización, es decir, un monto extra por haber hecho eso. Y ahí quien salió perdiendo, pues desgraciadamente fueron esas personas que confiaron en los colegas. Entonces, si la información está correcta, Israel, espérate, o si necesitas modificar algo, espérate al aplicativo a que esté actualmente. ¿Por qué? Porque este año, antes nada más era simulador de la declaración anual. No, este año es aplicativo y simulador. Eso quiere decir que lo que modifiques en el simulador posiblemente se va a reflejar en el aplicativo. Pero si la información está incorrecta, nosotros vamos a tener que estar presentando la declaración incorrecta. Entonces, al presentar incorrecta, pues perjudicamos al cliente o te perjudicas tú si eres el cliente o el contribuyente que va a presentar esa declaración. Alberto Anaya, había que ver si el ingreso. Exacto, exacto, Alberto. Alberto nos menciona, habría que ver si el ingreso por indemnización sí lo reconoce. En caso de no hacerlo así, puede eliminar este ingreso. Efectivamente, pero también hay que ver que el ingreso puede ser exento, puede ser grabado, de acuerdo al artículo 93. Habría que ver qué tipo de ingreso, qué tipo de indemnización, por qué fue y cuánto fue la cantidad. Habría que, Israel, se le puede dar un tratamiento, pero habría que ver el caso específico. Igual y a futuro vamos a hacer una hora PAF de sueldos y salarios o de determinación para efectos de una indemnización. De hecho, tenemos revistas, hay revistas en donde se ha mencionado cuál es el tratamiento de una indemnización fiscalmente, etcétera. Si gustas, más tarde me doy a la tarea de buscar en nuestra base de datos y te digo qué revista te puede ayudar. Digo, ahorita sería cuestión de alentar la hora PAF y aparte pues todavía falta un poquito por ver, entonces como no es el tema, sí me veo un poco impedido, pero al rato te menciono en qué revistas te puedes basar tú para efectos de que te puedas apoyar acerca de la determinación de este impuesto y etcétera. Habría que ver el caso en específico. Ok, el siguiente, para servirte, Alberto, si obtienes ingresos por sueldos y salarios, observa tus... ok, si se obtienen ingresos por sueldos y salarios y se observa el comprobante de nómina, perdón, si se obtiene, más bien, si se obtienen sueldos por ingresos, por sueldos y salarios,
y visualizamos el llenado de la aplicación. Es lo que quería comentarles para aquellas personas que están intentando presentar su declaración anual por sí mismos, asalariados obviamente. Eh, Cuando nosotros ingresamos al aplicativo, ahorita lo vamos a ver, se encuentra la información precargada. Esta información el SAT la adquiere o la toma de sus comprobantes de nómina. Sin embargo, esos comprobantes pueden estar mal, en dado caso por el tipo de percepción. Digo, esto ya lo deben de saber sus patrones, porque la misma declaración anual de personas morales o la misma declaración anual de personas físicas, en el visualizador de nómina, etcétera, se localizan los errores o se visualizan los errores que, que pueden suceder. Entonces, si eres sueldos y salarios y vas a presentar tu declaración, o bueno, a los colegas que ya tienen experiencia en ello, que presentan declaraciones de sueldos y salarios, es un hecho que tenemos que confirmar que la información esté correcta. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Bueno, pues agarramos nuestros comprobantes de nómina, sumamos las cantidades y las corroboramos con la información que esté prellenada en este simulador o ya sea en el aplicativo cuando esté disponible. Entonces, esa es otra situación, otro aspecto que debemos considerar el, el que se visualicen o el que se confirmen que efectivamente sus comprobantes de nómina, o la información de sus comprobantes de nómina concuerda con la información del aplicativo correspondiente. No presenten su declaración nada más así porque sí, que digan, ah, ok, esto es lo que me menciona el aplicativo y esto está correcto. Entonces ya lo presento así, ¿no? Una, porque puede ser el aplicativo que esté erróneamente, o dos, puede ser que la información que haya emitido el patrón mediante sus comprobantes de nómina esté mal. Hay, de hecho, hasta instituciones de gobierno que hacen nóminas de más, comprobantes de nómina de más, cuando ese ingreso realmente no lo percibió el trabajador o no lo percibiste tú como asalariado. Entonces lo que va a ocasionar que ese ingreso se va a acumular de acuerdo al aplicativo y puede ser que eso afecte en la determinación de tu impuesto, que en lugar de que tengas un saldo a favor, un ISR a favor, tengas un ISR a cargo, una determinación de ISR, por así decirlo, como lo conocen, en contra, vaya. Entonces, corroboren la información, descarguen sus comprobantes de nómina, si es que ustedes están presentando su declaración, y si no, pues, y el colega que esté presentando la declaración por ustedes, el contador, etcétera, recuérdenle, ¿sabe qué, contador? ¿Sabe qué? Personalidad de tal, le recuerdo que tiene que comprobar, comprobar o verificar mis comprobantes para que la información sea correcta y no me vaya a afectar en lugar de ayudarme. Entonces, el siguiente aspecto a considerar es confirmen la información, y no nada más en sueldos y salarios, sino todos los contribuyentes. Sabemos que es un hecho que tenemos que comprobar o verificar que la información que esté en el aplicativo de la Declaración Anual de Personas Físicas 2020 y cualquier otro, tenemos que comprobar la información mediante los comprobantes y en lo que el aplicativo está comentando. Si hay que modificar, lo tenemos que modificar. Si no, pues vaya, si no lo modificamos y confiamos mucho en esta situación, pues podríamos tener ahí algún detalle al respecto. Ok, a ver, Carmen Roth, buenas tardes. ¿Y cómo es para jubilación? Porque aparece ingresos como desglosados. Pareciera como fuera otro ingreso. Ok, ahí tenemos que visualizar, a final de cuentas, en el apartado de sueldos y salarios, cuando damos clic en la opción del patrón, aparece otros ingresos, además, y ahí aparecen los ingresos por jubilación, si una sola exhibición, etcétera. Ahí tendríamos que comprobar qué aplicativo. Va a salir en la 756, la revista 756 de su casa editorial Casa de Creaciones con la revista PAF, en declaraciones, estos casos prácticos de sueldos y salarios, arrendamiento, actividad empresarial y por ahí algún otro aspecto de chicas. Vaya, sí tendríamos ahí que visualizar el aplicativo, pero debe salir a final de cuentas en sueldos y salarios, como sueldos y salarios. Tiene que desplegarte que es por jubilación y tienes que desplegarte la información correspondiente a la percepción que tiene. Entonces, si no aparece así, aparece en algún otro apartado, igual podría ser el simulador que esté capturando mala información. No te preocupes, no pasa nada de momento, hay que esperar el aplicativo para efectos de que si lo van a querer modificar, no sería tan recomendable modificar la información del simulador y esperarse a que eso mismo se presente ya en el aplicativo correspondiente, porque en ocasiones suele cambiar o suele estar mal la información. Entonces, aquí hay que tener cuidado y paciencia.
No obstante, pues continuamos con la misma. Tenemos aquí la situación del siguiente aspecto a considerar. Es corroborar la información de las deducciones personales posterior a ellos sus comprobantes fiscales correspondientes. Otro apartado, otra información que debemos confirmar o verificar al momento de presentar la declaración es las deducciones personales. Muchas veces realizamos deducciones o realizamos compras, vaya, que las queremos ingresar como deducciones personales. Algunas veces proceden, otras veces no. Y aunque procedan, en ocasiones los comprobantes fiscales que les emitan están incorrectos, ya sea por la clave de producto o servicio, ya sea por la forma de pago, y esto impide que se considere en el aplicativo la deducción personal. Por ende, tenemos aquí que tener en cuenta que tenemos que comprobar la información de las deducciones que está contemplando el aplicativo, y dos, tendríamos que visualizar los comprobantes fiscales correspondientes. ¿Por qué? Porque puede darse el hecho en que la información no se contemple tal cual en el aplicativo como deducción personal, porque no sé, la pagaron, no sé, con la forma de pago que correspondía para efectos de que se considera como deducción personal. Puede ser en tarjeta de crédito, por ejemplo. Sin embargo, pues la persona que expidió la factura la expide como efectivo, de acuerdo obviamente a la deducción personal. Entonces, esto ocasiona que el aplicativo detecte la factura o el gasto como no deducible. Por ende, tenemos que comprobar que efectivamente los comprobantes fiscales cuentan con la información correspondiente o verídica para efectos de que se pueda realizar la deducción que se pretende. Entonces, pues chequen bien o verifiquen bien sus deducciones personales, y en dado caso de que aparezcan como no clasificadas o que no se consideren como una deducción personal, visualicen ustedes el comprobante fiscal. Si el comprobante fiscal cuenta con los requisitos, pues bueno, nos vamos al aplicativo y modificamos la deducción para efectos de que la considere. Si el comprobante fiscal no cumple con los requisitos por algún error cometido por parte del que lo expidió, hay que contactar a esa persona que lo expidió y solicitar que sustituya. ¿A qué me refiero con que sustituya el comprobante? Que cancele el que está mal y que vuelva a emitir uno nuevo, el cual tenga la clave de relación tipo 04, que es sustitución de CFDIs previos. Obviamente, ya cuando esté cancelado, cuando se encuentre en estatus de cancelado la factura que estuvo errónea, y después modificar la información para efectos de la presentación de la declaración. Importante, muchos dicen, como ya no se emitió en ese ejercicio, pues vaya, entonces ya no se verán la posibilidad de deducir, vaya, estamos ante requisitos de forma y requisitos de fondo, el fondo se pagó, se cumplió, etcétera. No pueden, la autoridad no puede o no debe rechazarnos esa deducción solo porque en dado caso el comprobante se expidió erróneamente y aparte pues se expidió, se sustituyó en este ejercicio. Es deducible a final de cuentas, y vaya, en dado caso que la autoridad lo rechace, pues ya podremos proceder con algún medio de impugnación o de defensa correspondiente para que se considere esa deducción que realizamos, en dado caso que nos afecte no sé, en la devolución del impuesto sobre la renta, en dado caso. Así es, Edith, efectivamente lo que te dice Marco. Regresamos con Edith para efectos de la pregunta de sus ingresos por jubilación. Aparecen sueldos y salarios, dependiendo el tipo de jubilación, dependiendo el porcentaje y dependiendo el ingreso, es como puede aparecer solamente como dato informativo para efectos de no acumulación, si se encuentra exento de acuerdo al artículo 93 del impuesto sobre la renta, y o bien puede gravar o puede acumularse el ingreso correspondiente. Sí, efectivamente, Ivonne, al contrario, tienen que sustituirlo. Regresamos a lo del CFDI, que si el comprobante fiscal está mal emitido en el 2020, se tiene que sustituir en el 2021, sí o sí. ¿Por qué? Porque estamos ante la situación, recordemos que desde el 2017 se emitió por parte del SAT, 2018, perdón, se emitió por parte del SAT una campaña que era campaña de quejas o denuncias por no emisión de comprobantes fiscales.
¿Esto por qué? Porque dice el SAT, muchos están negando a emitir el comprobante fiscal, que porque yo no estoy inscrito al SAT, que porque yo no pago Hacienda, que me pagas el IVA, que etcétera. Vaya, esos son problemas aparte. Luego entonces, dice el SAT, no te preocupes, si no te expiden el comprobante fiscal, contáctate conmigo y yo me contacto con esa persona que no quiere expedirlos, con el fin de que lo invitemos y en dado caso, vaya, es una invitación obligatoria, porque sí han llegado a verificar, a que emitan el comprobante fiscal. Obviamente, si lo emiten incorrectamente, también. Ahora, en la resolución miscelánea fiscal 2021, la regla 2.7.1.49, que se adiciona en esta resolución, ya se indica la posibilidad tal cual o la regulación de cómo va a actuar la autoridad como ente regulador o conciliador para efectos de que cuando haya errores en los comprobantes fiscales, que no se quieran emitir los comprobantes fiscales, que no se quiera aceptar la cancelación, porque recordemos que en muchas ocasiones tenemos que solicitar la aceptación de cancelación del CFDI del receptor, y bueno, el SAT puede actuar como tal. Se tiene que modificar, ¿por qué? Porque a final de cuentas, recordemos que no le puedes dar el efecto fiscal correspondiente, porque en dado caso de dar un efecto fiscal a un comprobante fiscal, valga la redundancia, a un comprobante fiscal que no cumpla con los requisitos del artículo 29 y 29A, puede ser llegar a considerado hasta defraudación fiscal, asimilable a defraudación fiscal, de acuerdo al artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. ¿A qué me refiero? No vas a poder darle un efecto, una deducción correspondiente a ese comprobante que está mal emitido. Dos, el que expide la factura, si no corrige esta situación, se puede llegar a considerar como una emisión incorrecta de comprobantes fiscales. Es sancionado, es multado por el artículo 83, fracción séptima, y artículo 84, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si tú eres el que expidió o eres al que le expidieron el comprobante fiscal incorrecto, pues hay que tener en cuenta eso. Puede ser sancionado y afectado tanto quien lo quiera deducir como el que lo haya expedido. Y en dado caso, imagínate, si tú lo expediste y aparte te denuncian y está mal, está expedido incorrectamente el comprobante porque no cumple con los requisitos correspondientes, pues bueno, prácticamente te estarías hablando coloquialmente, tirando la soga al cuello, ¿no? Para que la autoridad te pueda sancionar o pueda ejercer algún acto de molestia sobre ti. Entonces, sí se puede. Eso no implica, eso no limita la deducibilidad a final de cuentas. De hecho, hasta en el artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, menciona que será deducible siempre y cuando el comprobante fiscal sea emitido a más tardar o antes de que se presente la declaración anual. Digo, esto es para efectos de las autorizadas, ¿no? Pero seguiríamos en la misma suerte correspondiente para efectos de la emisión correcta del CFDI para efectos de la deducibilidad. Ok, perdón, seguimos. Vaya, nos desviamos un poco. Expedición, existen apartados en donde no nos va a permitir seleccionar de momento el simulador. ¿A qué apartado me refiero? Por ejemplo, se encuentra el de plataformas tecnológicas. Recordemos que en junio del 2020 se emite la obligación o inicia en vigor la sección tercera del capítulo segundo del título cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿A qué me refiero? Aquellas personas físicas con actividad empresarial y profesional que obtienen ingresos a través de plataformas digitales o tecnológicas y o similares. Esto es nuevo, abordándolo a un caso en la vida real, por ejemplo, los que reparten comida o los que llaman pasajeros, Uber sin hacer publicidad ni comercial, Uber, Didi, Cabify, etcétera, Rappi, todos ellos empiezan a pagar sus impuestos sobre esta sección. Hubo quienes aceptaron que las retenciones que realizaran se aceptaran o se realizaran como definitivas para efectos de no presentar la declaración anual. No obstante, se realiza la situación de que, de acuerdo al artículo 152 y 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ven obligados a presentar la misma aquellas personas que no hayan ejercido la opción o que no hayan optado por esa posibilidad de que consideren las retenciones que les realizaron como pagos definitivos. Sin embargo, el aplicativo aún no está listo. El simulador no permite, en algunas ocasiones, al principio permitía, pero ahorita ya no permite seleccionar en el apartado de plataformas tecnológicas. Puede ser que sean casos aislados, que sí o que no,
pero a final de cuentas hay apartados que no nos permiten seleccionar. No volvemos a lo mismo, no hay que desesperarnos, ese apartado debe de estar sí o sí en a más tardar el 1 de abril, para efectos de que el aplicativo esté habilitado. Y también, en dado caso, hay que basarnos mucho. Por ejemplo, quería abordar, o que después vamos a abordar este tema, de la declaración anual de personas físicas con actividad empresarial que obtienen ingresos a través de plataformas tecnológicas. En razón a las deducciones, es importante que contemplen esta información. ¿Por qué? Porque el aplicativo, o más que el aplicativo, la ley no permite hasta el momento, no contempla ni deducciones personales, ni deducciones autorizadas para efectos de este tipo de personas. Muchos se fueron y se fueron nos hemos ido con la posibilidad de que en las líneas de contacto con el SAT nos dicen, espérese a la declaración anual, ahí va a poder ingresarlas. Ok, sí, quizás el aplicativo deje, pero la legislación hasta el momento no ha habido posibilidad. Esperemos si ya muy pronto la autoridad emita reglas de carácter general o un comunicado, alguna facilidad que nos permita aplicar este tipo de deducciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchos están yendo con la idea de que el aplicativo permite, entonces lo hago. ¿Ok? ¿Y en qué fundamento, en qué legislación permite actualmente, obviamente, que se realice esto? De momento no lo hay. Hay que tener cuidado en eso para efectos de este tipo de contribuyentes. Si es que tienes algún cliente o si tú eres persona física con actividad empresarial que obtiene ingresos a través de plataformas tecnológicas o digitales, pues ten cuidado en las deducciones. Hay que ver si desconoces si ya salió, si hay alguna facilidad para que puedas presentar o considerar las deducciones autorizadas, pues vaya, adelante. O bien, si dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi defensa, en dado caso que la autoridad me quiera sancionar o ejercer algún acto de molestia porque, no sé, está siendo desigual conmigo, etcétera, pues bueno, ya es cuestión distinta, ¿no? Ya eso se vería en tribunal. Pero tengan cuidado en eso. Y de momento el aplicativo no permite seleccionar los ingresos por actividad empresarial que obtienen ingresos a través de plataformas tecnológicas. Ok. Siguiente punto. Ok, existen ciertos validadores. Previamente a este aplicativo, no había un apartado que decía si obtuviste ingresos en el extranjero en la pantalla principal. Obviamente sí lo había dentro del aplicativo, ya cuando visualizamos o hacemos el llenado de los ingresos. Pero en esta ocasión, el aplicativo en la pantalla principal, donde se seleccionan el tipo de ingresos que se percibió en el ejercicio, hace una pregunta de validación, que se obtuvieron ingresos en el extranjero. Analizando un poco la situación, recordemos que obtuvieron muchas remesas por parte de las personas, familiares, amigos, etcétera, del extranjero que enviaron a México. Entre ellos, pues bueno, muchos ya pagaron su impuesto y se le dará el tratamiento correspondiente, pero al parecer el aplicativo esta ocasión, supongo que ha de ser uno de esos dos motivos por los cuales validaron esta información para efectos de considerar a los contribuyentes o detectar más rápido a los contribuyentes que obtuvieron ese tipo de ingresos o bien tal cual, ingresos en el extranjero por alguna actividad económica realizada. Entonces, hay que tener en cuenta eso para efectos de que podamos continuar con el aplicativo. Ahorita vamos a ver unas imágenes, ¿sí? Espero que nos dé tiempo para efectos de que ustedes visualicen a qué me estoy refiriendo. Este es el ejemplo que, bueno, la situación o el aspecto que les comentaba hace un momento. Si se guarda la información del simulador y después del 1 de abril, es preferible iniciar una nueva declaración. Creo que aquí les puse una imagen. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere esto? Tenemos la situación de que, pues vaya, salimos del aplicativo, decimos ya guardamos nuestra información, ya tenemos nuestra información precargada, ya no nos esperamos el 1 de abril y la mandamos. Ok, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Para efectos de la información precargada en el aplicativo, en el simulador, puede ser que esté errónea, puede ser modificable todavía por la autoridad. Si nosotros guardamos la información por parte cuando la información del simulador y esta información se llega a contemplar o todavía a considerar cuando el aplicativo ya esté disponible,
es preferible iniciar una nueva. Aquí está la opción de iniciar una nueva declaración. ¿Por qué? Porque puede afectarnos en la determinación del impuesto, en la información que tiene la autoridad acerca de nosotros, y por ende, pues tenemos ahí la situación que nos estaría afectando. Entonces, si nosotros estamos con la idea de que guardamos la información del simulador y ya nada más llega el 1 de abril a las 9:10 de la mañana, enviamos la declaración, no es conveniente, es conveniente que, ok, ahorita ya revisamos la información, está bien, la dejamos, correcto, es para ver cómo está el aplicativo, cómo funciona, cómo va a funcionar los nuevos campos, etcétera. Pero no hay que enviar esa información, iniciemos una nueva. Al iniciar, importante también, si nosotros damos clic en el apartado, en el cesto de basura, en el icono del cesto de basura, es importante que en ocasiones el aplicativo del SAT falla y nos borra toda la información, aunque volvamos a iniciar una nueva, se borra la información. Ha pasado en ocasiones, entonces tengan cuidado, en lugar de dar clic en el cesto de basura, cuando tengan una declaración así guardada, hay que dar clic en iniciar una nueva, bueno, en este caso. ¿Por qué? Porque si le damos clic en el cesto de basura, es posible que el aplicativo borre toda nuestra información y ya cuando volvamos a ingresar no nos arroje ninguna información y tengamos que llenar todo a mano. Entonces, si desean evitarse eso, pues vaya, los invito a dar clic mejor en la opción de iniciar una nueva forma, así a estar presentando, a eliminar la declaración desde el cesto de basura. Bueno, desde el icono del cesto de basura. Norma Rodríguez, son ingresos acumulables los ingresos que se obtienen por una inversión en criptomonedas. Recordemos, Norma, que pues vaya, todo bien que modifique nuestro patrimonio, pues tiene que pagar el impuesto correspondiente. Este ingreso que tú comentas no es considerado dentro de los ingresos exentos de impuestos sobre la renta para efectos de pagar el impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que sí existe la posibilidad de que sea acumulable, a excepción de algún supuesto en específico que sea considerado como un ingreso exento, o bien que ya haya pagado el impuesto definitivo correspondiente y por el cual no se tenga que presentar en dado caso la declaración anual. Te invito a validar el artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Impuesto sobre la Renta para efectos de que visualices que si ya pagó su impuesto definitivo, pues no tiene que pagar, acumularse en la anual. Sin embargo, pues no creo que sea así. En este caso, al modificar el patrimonio del contribuyente, efectivamente estaría pagando el impuesto. El artículo sería el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, ya el tratamiento, pues se nos complica un poco iniciarlo en debate o indicarlo en estos 10 minutos que nos quedan de tu hora, PAF, pero con gusto trataremos de emitir algún taller, no sé si es posible, alguna hora PAF, etcétera, de este tema, que es muy interesante, que a final de cuentas sí tiene que pagar el impuesto porque está modificando el patrimonio del contribuyente y aparte porque es un ingreso correspondiente, ¿no? Entonces se pagará el impuesto que corresponda y en dado caso de que se pague en el extranjero y que se pague un impuesto en el extranjero y que se tenga contratado para evitar o eliminar la doble imposición, pues se puede acreditar ese impuesto pagado en el extranjero, pero aún así se tendría que informar. Entonces, ya es un tema un poco amplio, pero efectivamente sí se tendría, es muy probable que se tenga que acumular. Tendríamos que ver el caso en específico. Indicamos cómo ingresar al simulador. Hay dos formas, es rápido, breve. Ingresamos al portal del SAT, www.sat.gov.mx. En el menú principal va a aparecer la pantalla, en el carrusel dice simulador de declaración anual de personas físicas. Esta es una forma rápida de ingresar. No obstante, existe otra que es un poco más lenta, un poco más tardada, yéndonos al apartado, en la barra superior, en el apartado de declaraciones. Obviamente que en la parte superior indiquemos que son personas físicas, porque si son empresas, pues hoy ya no funcionaría así. Una vez que ingresemos, nos vamos al apartado de declaraciones. Ahí está, ahorita se muestra en la imagen. No, a ver, es esta. Ahorita se muestra en la imagen. Y bueno, una vez que ingresemos al apartado de declaraciones, damos clic en la opción de aplicativo y simulador de declaración anual personas físicas 2020, perdón. Y sobre ello, pues vaya, ahí nos direcciona a otro aplicativo, otra opción para efectos de que nos loguemos. A ver. Ok,
Ok, Norma, no sé si quedó claro. Digo, es un tema un poco amplio que se podría abordar hasta en un curso, no tanto en una hora PAC, sino en un curso para efectos de la acumulación. Espero y haya quedado claro. No sé si puedan visualizar las imágenes. Bueno, ya visualizamos dónde se tiene que dar clic para el ejercicio 2020. Nos vamos a presentar a autentificar, perdón, con nuestro RFC con homoclave y contraseña del RFC. Una disculpa, está un poco lenta la transmisión por parte del servidor de internet. Lamentablemente no está en nosotros, pero vaya, una vez que ustedes den clic en esta opción, va a aparecer esta otra imagen, esta otra pantalla. Tenemos que ingresar, si tenemos RFC, bueno, perdón, e-firma, pues damos clic en la opción de e-firma. Si no, pues damos clic en la opción de contraseña, ingresamos la contraseña y el código CAPTCHA, que es ese código que nos pide forzosamente para que visualice que no es un robot el que está ingresando. Bueno, ya regresamos aquí. Una vez que ingresemos o nos autentiquemos con nuestro RFC, contraseña y el código CAPTCHA, nos direccionará a esta nueva ventana. Esta nueva ventana lo que va a hacer es, pues tenemos que seleccionar el tipo de ingresos por los cuales percibimos. Por ejemplo, en este caso es actividad empresarial y sueldos y salarios. El que les comentaba, plataformas tecnológicas, que está abajo de actividad empresarial, ese de momento no permite, entonces no se preocupen, tiene que estar activo ya más tardar el día que se ponga a disposición el aplicativo. En la parte inferior, en esta misma ventana, en la parte inferior, es lo que les comentaba, hay una pregunta de validación. Esa pregunta es nueva, tenemos que tomar en cuenta que si no la respondemos, el aplicativo no nos dejará continuar. Entonces, si obtuvimos o no ingresos en el extranjero, tenemos que validar ahí. Es en esta parte inferior. Después de decir sí o no, tenemos que dar clic en la opción de siguiente. Otra información que se adicionó es para aquellos actividad empresarial o profesional o personas que tengan sueldos y salarios, trabajadores, nos va a habilitar una opción inmediata para efectos de la información de nómina que enteramos. Obviamente el subsidio para el empleo, la nómina deducible, lo percibido, lo efectuado, lo erogado, etcétera. Entonces tenemos ahí que tener en cuenta esto para efectos de realizar el llenado correspondiente o validar la información que ya tenga el aplicativo. Esta es la información que ustedes van a poder visualizar. Y bueno, hasta aquí pues pudimos abordar lo más posible en este tema del simulador de declaración anual 2020 para efectos de que puedan ustedes tomar esas consideraciones si tienen sus clientes tal cual o si ustedes mismos están presentando su declaración correspondiente para efectos de que consideren o visualicen estas posibilidades, que no vayan a cometer errores, que no vayan a cometer el error o la situación de enviar la declaración tal cual como aparece en el simulador o para efectos de que la autoridad lo vaya a considerar como una declaración anticipada por defunción, etcétera. Tenemos que tener ahí en cuenta este tipo de situaciones. Y bueno, pues para despedirnos, les quiero invitar a un curso que se va a dar por parte del CAESIA Training en razón de la Casa Editorial Casi Creaciones, de Declaración Anual de Personas Físicas 2020. Se va a dar el día 16 de abril, obviamente va a ser online por cuestión de pandemia, están cordialmente invitados. Vamos a abordar en su mayoría los temas de personas físicas, los regímenes de personas físicas correspondientes que se contemplan en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda al respecto. No sé si quedó claro, si quieran expresar alguna opinión, con gusto estamos para servirles. Les repito mi nombre, soy Juan José Inés Trejo, colaborador, consultor y articulista con su revista PAF. Y pues bueno, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno,
al parecer no hay dudas, no hay comentarios. Siempre es un gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente tarde y buen provecho para aquellas personas que estén ingiriendo sus alimentos. Para servirte, Carmen Roth, estamos para servirte. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.